Mi papá me engañó para que volara a casa solo para cuidar a los hijos de mi hermana mientras ellos se iban de vacaciones, así que sonreí. Y les di una lección que no olvidarán. Me llamo Sarah Miller. Tengo 32 años, y el mes pasado mi padre me llamó para decirme que mi madre estaba gravemente enferma. Dejé todo en mi apartamento de Nueva York, cancelé reuniones con clientes y gasté $1,200 en un vuelo de última hora a Phoenix. Cuando llegué, exhausta y terriblemente preocupada, encontré a mis padres y a mi hermana, Brittany, haciendo la maleta con trajes de baño y protector solar. Resultó que nadie estaba enfermo. Solo necesitaban una niñera gratuita para los 3 hijos de Brittany mientras ellos disfrutaban de un crucero de 10 días por las Bahamas. La traición me golpeó como un tren de carga. Pero en lugar de explotar, sonreí. Antes de contarte lo que pasó después, déjame un comentario diciéndome desde dónde estás viendo esto, y pulsa el botón de suscribirte si tu familia alguna vez se ha aprovechado de tu amabilidad. Créeme, querrás ver cómo terminó todo. Crecí en Phoenix, siempre fui la responsable. Mientras otros niños se divertían en pijamadas o bailes escolares, a menudo estaba en casa asegurándome de que mi hermana menor, Brittany, cenara o terminara sus deberes. Nuestra dinámica se estableció pronto. Brittany era la benjamina de la familia que no podía hacer nada mal, y yo era la confiable de la que se esperaba que cubriera las deficiencias. Nuestra casa de la infancia era una modesta casa de 4 dormitorios en un barrio de clase media. Papá trabajaba como ajustador de seguros, y mamá era maestra de primaria. No eran malos padres, de ninguna manera, pero definitivamente tenían favoritos. Brittany podía llorar para salirse con la suya y evitar cualquier castigo, mientras que a mí se me exigían estándares imposibles de cumplir. Cuando Brittany suspendió matemáticas en 7º grado, mis padres me pidieron que le diera clases particulares en lugar de contratar ayuda profesional, a pesar de que yo tenía dificultades con mis propias clases avanzadas. Cuando ella destrozó el coche de papá a los 16 años, ¿adivina quién renunció a sus ahorros para un viaje de clase para ayudar a pagar las reparaciones? Así es, yo. La universidad fue mi primer contacto con la libertad. Asistí a la Universidad Estatal de Arizona con una beca, mientras Brittany se dedicaba a la fiesta en la universidad comunitaria, abandonando después de 2 semestres. Incluso entonces, mis padres me llamaban regularmente para que ayudara a Brittany con las solicitudes de empleo o para prestarle dinero para el alquiler. El patrón continuó en nuestros veintitantos. Brittany tuvo su primer hijo, Ethan, a los 23 años. A los 27, tenía 3 hijos con 2 padres diferentes, ninguno de los cuales permaneció en la vida de los niños. A pesar de todo, nuestros padres siguieron consintiéndola, cuidando a los niños cada vez que ella quería encontrarse a sí misma o tener tiempo para mí. Finalmente escapé a Nueva York hace 6 años. Después de obtener mi MBA, conseguí un trabajo en una firma boutique de planificación de eventos que se especializa en eventos corporativos. A base de trabajo duro y noches en vela, me forjé una reputación como alguien capaz de manejar situaciones de alta presión con elegancia. El año pasado, fui ascendida a gerente de eventos senior, manejando clientes con presupuestos de millones. Mi relación con mi familia mejoró con la distancia. Los visitaba 2 veces al año, les enviaba regalos para cumpleaños y Navidad, y mantenía una relación cordial durante nuestras llamadas semanales. Realmente amo a mi sobrina y sobrinos, Ethan, ahora de 9, Sofía, de 7, y Noah, de 4, a pesar del comportamiento de su madre. Limitaba el contacto principalmente por autoconservación. Cada conversación con Brittany inevitablemente se convertía en quejas sobre lo difícil que era la maternidad, seguidas de indirectas nada sutiles de que yo debería ayudar más porque solo tenía que preocuparme por mí misma. La semana anterior a la llamada de mi padre, estaba inmersa en la planificación de un importante lanzamiento de producto para nuestro cliente más grande, una empresa de tecnología que presentaba su innovador software nuevo. El evento estaba programado para el mes siguiente, y yo trabajaba jornadas de 14 horas coordinando proveedores, finalizando los detalles del lugar y preparando planes de contingencia. Mi jefa, Linda, me había confiado este evento de $2 millones debido a mi historial, y el éxito de este lanzamiento podría significar un bono sustancial y una posible asociación. Cuando papá llamó esa noche de martes, estaba revisando contratos de proveedores en mi apartamento. Su voz sonaba extraña, tensa por la preocupación. Sarah, es mamá. Tiene neumonía y los médicos están preocupados. Está preguntando por ti. Se me heló la sangre.
Mamá había luchado contra el cáncer de mama 5 años antes, y su sistema inmunológico nunca se había recuperado por completo. ¿Qué tan grave es?, pregunté, ya buscando opciones de vuelo en mi portátil. Lo suficientemente grave como para que debas volver a casa pronto. Su voz se quebró. Por favor, Sara. Eso fue todo lo que hizo falta. Llamé a Linda de inmediato, explicándole la emergencia familiar. Aunque claramente disgustada por el momento, se mostró comprensiva y acordó que podía trabajar de forma remota siempre que fuera posible. Reservé el vuelo más temprano que pude encontrar, uno nocturno que salía en 4 horas y costó casi un mes de alquiler. Hice la maleta a la ligera, llamé a un taxi y corrí hacia el JFK. El vuelo fue turbulento, tanto literal como emocionalmente. Dormité intermitentemente entre episodios de ansiedad por mamá e intercambios frenéticos de correos electrónicos con mi asistente sobre los preparativos del evento. Cuando aterrizamos en Phoenix, no había dormido más de 1 hora. Tomé mi equipaje y de inmediato pedí un coche compartido a casa de mis padres, sin siquiera detenerme para tomar un café. Poco sabía lo que me esperaba allí, una traición tan calculada que me obligaría a reevaluar toda mi relación con mi familia. El sol de Arizona era cegador cuando el coche se detuvo en la casa estilo rancho español de mis padres. Las palmeras se mecían suavemente en el camino de entrada, las mismas que papá había plantado cuando éramos niños. Pagué al conductor, tomé mi maleta y corrí hacia la puerta principal, con el corazón latiendo con temor por la condición de mamá. No me molesté en llamar, usando mi vieja llave en su lugar. Mamá, grité, dejando mis bolsas en el recibidor. Papá, ya estoy aquí. El sonido de la risa flotaba desde la cocina, no los tonos apagados que esperarías en una casa con un paciente gravemente enfermo. Confundida, seguí el ruido. Allí, reunidos alrededor de la encimera de granito de la isla, estaba toda mi familia. Mamá estaba vibrante y saludable, organizando una pila de sombreros de playa. Papá revisaba un itinerario impreso. Brittany doblaba vestidos con estampados tropicales en una maleta. 3 juegos de maletas a juego estaban junto a la puerta corrediza de vidrio. Sara, exclamó mamá alegremente. ¿Lo lograste? Llegaste justo a tiempo. Me quedé paralizada, tratando de procesar lo que estaba viendo. ¿No estás enferma? Un silencio incómodo cayó sobre la cocina. Mamá y Brittany intercambiaron miradas mientras papá de repente se interesó mucho en sus papeles. Bueno, dijo mamá finalmente, tuve un pequeño resfriado la semana pasada, pero ahora estoy bien. Un resfriado, repetí aturdida. Papá me dijo que tenías neumonía. Que los médicos estaban preocupados. Que preguntabas por mí. Papá carraspeó. Bueno, necesitábamos que vinieras, y sabíamos que pondrías excusas de trabajo si te decíamos la verdadera razón. ¿La verdadera razón? Mi voz había subido 1 octava. Fue entonces cuando Brittany dio un paso adelante con su sonrisa ensayada, la que había usado desde la infancia para salirse con la suya. Nos vamos de crucero. 10 días en las Bahamas. Ha estado planeado durante meses, y realmente necesitamos este descanso. ¿Qué tiene eso que ver conmigo?, pregunté, aunque el sentimiento de hundimiento en mi estómago me decía que ya lo sabía. Los niños, dijo Brittany alegremente. No pueden venir con nosotros. Es un crucero solo para adultos. Y sabíamos que tú serías perfecta para cuidarlos mientras estamos fuera. La habitación dio un ligero giro. Mentisteis sobre que mamá estaba gravemente enferma para que yo volara a través del país a ser vuestra niñera. Bueno, si lo pones así, comenzó papá. Sí. Exactamente así lo estoy poniendo, espeté, porque eso es lo que pasó. Brittany puso los ojos en blanco. No seas tan dramática. De todas formas ibas a venir a casa por las fiestas, ¿verdad? Esto es solo unas semanas antes. Iba a venir a casa 3 días en Navidad, no 2 semanas en octubre. Estoy en medio de la planificación de un evento importante. Podría perder mi trabajo por esto. Mamá finalmente habló. Cariño, la familia es lo primero. Brittany, tu padre y yo realmente necesitamos estas vacaciones. Ha sido tan estresante con los niños y todo. ¿Y mi vida no es estresante? Ahora estaba gritando. Pagué $1,200 por un vuelo de última hora.
Pensé que mamá se estaba muriendo. Desde el salón, 3 caritas asomaban por la esquina, Ethan con su mata de pelo rubio y ojos curiosos, Sofía agarrando su siempre presente unicornio de peluche, y el pequeño Noah, con el pulgar firmemente en la boca. A pesar de mi enfado, mi corazón se ablandó ligeramente al verlos. Brittany notó mi mirada y aprovechó la oportunidad. ¿Ves? Están tan emocionados de pasar tiempo con su tía Sara. Tú no tienes hijos, así que no entenderías cuán desesperadamente necesitan los padres un descanso a veces. Ese comentario condescendiente reavivó mi furia. Entiendo perfectamente que queráis vacaciones. Lo que no entiendo es por qué tuvisteis que mentirme y manipularme en lugar de preguntar como una persona normal. Papá se interpuso entre nosotras. Ahora, Sara, no reacciones de forma exagerada. Sabíamos que estabas ocupada con el trabajo, pero las obligaciones familiares son lo primero. Necesitábamos a alguien en quien pudiéramos confiar con los niños, y tú eres su tía. ¿Obligaciones familiares?, reí amargamente. ¿Como la honestidad? ¿Respeto por la vida del otro? ¿O la obligación solo va en una dirección en esta familia? La expresión de mamá se endureció, la mirada que me había amedrentado de niña. Ya basta, Sara. Hemos hecho los arreglos. Los billetes están pagados, y nos vamos mañana por la mañana. Hay que cuidar a los niños. ¿Realmente vas a abandonar a tu sobrina y sobrinos por una pequeña mentira piadosa? ¿Una pequeña mentira piadosa? Estaba incrédula. Me hiciste creer que estabas gravemente enferma. Bueno, dijo papá con exasperante casualidad, sabíamos que no vendrías si te decíamos la verdad. Y ahí estaba, la admisión de que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Me habían manipulado deliberadamente, contando con mi amor por mamá y mi sentido del deber familiar. Brittany se acercó, su voz melosa, pero sus ojos calculadores. Son solo 10 días, Sara. Los niños se portan muy bien ahora. El Tadeicen está mayormente bajo control con su medicación. Sofía solo tiene clase de baile 2 veces por semana, y Noah, bueno, todavía está en su fase destructiva, pero duerme la siesta por la tarde. Bajo control, repetí. La última vez que los visité, Ethan desarmó mi secador de pelo con un cuchillo de mantequilla, Sofía tuvo un berrinche de 2 horas por un crayón roto, y Noah dibujó en todas las paredes del cuarto de invitados. Han madurado, insistió Brittany, aunque sus ojos esquivos la delataban. Además, te adoran. Miré de nuevo a los niños, que ahora estaban completamente en la puerta. A pesar de todo, ellos no tenían la culpa de las acciones de su madre. Ethan me hizo un pequeño saludo, y no pude evitar saludar de vuelta. Nuestro barco sale a las 11 de la mañana, dijo mamá, claramente considerando el asunto zanjado. Repasaremos los horarios de los niños esta noche. Me di cuenta de algo, nunca dudaron de que cedería. Contaban con mi patrón de toda la vida de ceder, de poner las necesidades de los demás antes que las mías. En sus mentes, yo protestaría y luego me rendiría, como siempre. Estaba atrapada. Si me negaba y me iba, los niños serían abandonados. Si me quedaba, estaría recompensando su manipulación. Mientras todo el peso de su traición se asentaba, sentí que algo dentro de mí cambiaba fundamentalmente. Una vida de resentimiento cristalizándose en claridad. Mi familia había ido demasiado lejos esta vez. Esa tarde, mientras mis padres y Brittany seguían haciendo la maleta como si nada hubiera pasado, me retiré al cuarto de invitados para llamar a Linda. Mis manos temblaban mientras marcaba. Ya no se trataba solo de drama familiar. Mi carrera estaba en juego. Déjame entenderlo, dijo Linda después de que le expliqué la situación. ¿Tu madre no está realmente enferma? Te mintieron para que hicieras de niñera. Su franqueza neoyorquina fue extrañamente reconfortante. Exactamente. Y ahora se van mañana por 10 días. Sara, tenemos el lanzamiento de Geraisen en 3 semanas. Simpatizo con tu situación, pero de ninguna manera puedes estar fuera de la oficina tanto tiempo ahora mismo. Cerré los ojos, sintiendo que las paredes se cerraban a mi alrededor. Lo sé. Estoy tratando de encontrar una solución. O vuelves, o tendremos que reasignarle el proyecto a Melissa, dijo sin rodeos. Lo siento, pero hay demasiado en juego.
La reasignación pondría fin efectivamente a mis posibilidades de asociación. Después de colgar, me senté en el borde de la cama, atrapada en una posición imposible. Si abandonaba a los niños, nunca me perdonaría. Si me quedaba, estaría sacrificando la carrera que tanto me había costado construir, y mostrándole a mi familia que manipularme funcionaba. Un suave golpe interrumpió mis pensamientos. Era Sofía, sosteniendo su unicornio. «Tía Sara, ¿estás enfadada con nosotros?» Su pequeña voz me rompió el corazón. La abracé. No, cariño. Nunca contigo. Me sorprendió el viaje. Mamá dijo que estarías feliz de jugar con nosotros, dijo inocentemente. Por supuesto, lo hizo. Siempre me encanta pasar tiempo contigo, le dije sinceramente. Solo desearía haberlo sabido antes. Sofía asintió solemnemente. Como cuando mamá nos sorprende con el dentista. Odio las sorpresas. De la boca de los niños. La cena fue tensa. Mamá había pedido pizza. Y mientras los niños charlaban emocionados sobre todas las cosas que haríamos juntos, los adultos cenaron en un silencio incómodo. Noté que, a pesar de los meses de planificación que Brittany había mencionado, parecía haber muy poca preparación real para los niños. Después de que los niños se acostaron, Brittany me dio lo que llamó una sesión informativa de entrega, que consistía en una nota garabateada a toda prisa con los detalles de su escuela y un vago esbozo de sus rutinas. Ethan necesita su medicación cada mañana con el desayuno. El frasco de la prescripción está en mi baño. Sofía tiene baile los martes y jueves. Tendrás que llevarla a las 4. Noah todavía tiene accidentes a veces, así que hay pañales Pull-Ups en su cajón. Ah, y ninguno de ellos comerá verduras a menos que las escondas en la salsa de pasta. ¿Y los contactos de emergencia? ¿La información de sus pediatras? ¿Las tarjetas del seguro médico?, pregunté. Brittany hizo un gesto de desdén. Son niños sanos. Te preocupas demasiado. ¿Y qué hay del dinero para la comida, las actividades o las emergencias?, insistí. Mi hermana tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzada. Gastamos bastante en el crucero. Estoy segura de que puedes cubrir lo que necesiten, y te pagaremos. Ganas buen dinero en Nueva York, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, mamá interrumpió. Se está haciendo tarde, y mañana salimos temprano. Todo estará bien, Sara. Lo estás haciendo más complicado de lo necesario. Su partida a la mañana siguiente fue un torbellino. Papá cargó el equipaje mientras mamá se afanaba con los niños, dando instrucciones y besos de última hora. Brittany apenas se despidió de sus hijos, demasiado ocupada revisando si había empacado suficiente protector solar. La señal de nuestros móviles podría ser irregular en el barco, mencionó papá casualmente mientras se dirigían a la puerta. No llaméis a menos que sea una emergencia real. Y así, se fueron, dejándome con 3 niños y una creciente sensación de pavor. El caos comenzó casi inmediatamente. Noah hizo una rabieta cuando se dio cuenta de que su madre se había ido. Sofía no encontraba sus pinzas de pelo favoritas para la escuela. Ethan anunció que odiaba el desayuno que hice y exigió cereal de chocolate en su lugar. Cuando los llevé a todos a la escuela, tarde, porque nadie me había informado sobre los procedimientos específicos de entrada, ya estaba exhausta. Regresé a la casa vacía e intenté recuperar algo de trabajo, enviando correos electrónicos y uniéndome a una llamada en conferencia sobre el lanzamiento de Horizon. Necesitamos esas confirmaciones de proveedores para mañana, me recordó mi asistente, Alex. Y el cliente quiere revisar la tabla de asientos de nuevo. Estoy en ello, prometí, aunque no tenía idea de cómo lo manejaría todo. Esa tarde, la recogida en la escuela fue otro desastre. Fui a la entrada equivocada, luego tuve que navegar por el complejo sistema de fila de coches compartidos mientras otros padres tocaban el claxon impacientes. Ethan había perdido su mochila. Sofía estaba llorando porque alguien le había dicho que su dibujo era infantil, y a Noah aparentemente los pantalones le parecían opcionales y le faltaba una pierna de sus jeans. La noche se descontroló aún más. Descubrí que la nevera estaba casi vacía, excepto por condimentos y algunas sobras cuestionables.
Después de un viaje de emergencia al supermercado con los 3 niños a cuestas, porque no podía dejarlos solos, volví para encontrar que no había logrado desbloquear mi teléfono y estaba en proceso de borrar mis correos electrónicos. Mira, tía Sara, lo estoy arreglando, anunció orgullosamente mientras yo observaba horrorizada. Cuando los metí a todos en la bañera y en la cama, eran pasadas las 10. Me desplomé en el sofá, solo para recibir un mensaje de texto de Brittany. Era una selfie de ella y nuestros padres en el crucero, cócteles en mano, con la leyenda, buen viaje. Por fin relajándonos. Los niños portándose bien. Miré sus caras sonrientes, mi agotamiento se convirtió en una rabia hirviente. Ellos se estaban relajando finalmente mientras yo sacrificaba mi carrera y mi cordura. Y este era solo el primer día de 10. El sueño me eludió esa noche. Entre revisar correos electrónicos del trabajo, intentar recuperar archivos eliminados y Noah despertándose 2 veces con pesadillas, quizás dormí 3 horas. Mientras yacía despierta mirando al techo, me di cuenta con perfecta claridad, esto no era amor ni deber familiar. Esto era explotación, y por primera vez en mi vida, no estaba dispuesta a aceptarlo. Para el segundo día, estaba funcionando con las últimas fuerzas. La rutina de la mañana fue ligeramente más fluida hasta que descubrí que a Ethan se le había acabado la medicación para el TA. Mamá suele conseguir más cuando el frasco está vacío, explicó, entregándome el recipiente para mostrarme la única pastilla restante. Llamé a la farmacia solo para enterarme de que no podían surtir la receta sin la autorización del médico, y Brittany no había dejado ninguna información sobre el médico de Ethan. Puedo intentar llamar a pediatras de la zona, sugirió la farmacéutica con simpatía. Eso sería genial, dije, añadiéndolo a mi creciente lista de problemas. Logré llevar a los niños a la escuela a tiempo, luego monté mi oficina improvisada en la mesa del comedor. El lanzamiento de Heraisen se estaba desmoronando en mi ausencia. Los proveedores se estaban echando atrás sin una garantía en persona. El lugar tenía preguntas sobre los requisitos técnicos, y el cliente estaba cada vez más ansioso por mi estado remoto. Estaba inmersa en el modo de gestión de crisis cuando recibí una llamada de la escuela de Sofía. Señorita Miller, soy la enfermera escolar. Sofía dice que le duele el estómago y necesita irse a casa. 20 minutos después, recogí a una Sofía de aspecto perfectamente saludable, que admitió al salir de la escuela que solo echaba de menos a mamá y quería compañía. Mi llamada en conferencia de trabajo tuvo que ser reprogramada de nuevo. Por la tarde, las cosas empeoraron. Mientras ayudaba a Ethan con sus deberes de matemáticas, Noah decidió explorar mi portátil. Escuché el golpe desde la cocina. Corriendo al salón, encontré mi MacBook de $2000 en el suelo, con la pantalla destrozada, y Noah de pie sobre ella, con un martillo de quién sabe dónde en su pequeña mano. Quería ver dentro, explicó inocentemente. Mi portátil, con todos mis archivos de trabajo, mis presentaciones para el lanzamiento de Heraisen, desaparecidos. No grité. No pude. Solo me quedé allí mirando la destrucción tanto de mi propiedad como probablemente de mi carrera. Sofía comenzó a llorar, pensando que estaba enfadada. Ethan empezó a intentar recoger frenéticamente las piezas. No parecía confundido por mi silencio. Los abracé a todos juntos, asegurándoles que todo estaba bien, luego los envié a jugar al patio trasero mientras evaluaba los daños. El portátil estaba más allá de la reparación. Tenía copias de seguridad en la nube de la mayoría de los archivos, pero no las últimas revisiones de las presentaciones de Heraisen. Sonó mi teléfono. Era Linda. Sara, necesitamos hablar. Su voz era profesional pero fría. La gente de Heraisen se está poniendo nerviosa. Han preguntado por la posibilidad de que Melissa intervenga como respaldo. Linda, ¿puedo arreglar esto? ¿Solo necesito? No podemos arriesgarnos a perder esta cuenta, Sara. Están hablando de llevar su negocio a Henderson and Associates si no podemos demostrar estabilidad. Henderson era nuestro mayor competidor. Dame 24 horas, supliqué. Encontraré algo. Después de colgar, miré a la pared, el peso total de la situación aplastándome. Estaba a punto de perder la carrera que había construido durante años porque mi familia me había manipulado para ponerme en una situación imposible. Sonó el timbre. Era la entrega de la farmacia con la medicación de Ethan, que no pudieron surtir porque no podían contactar a su médico.
Un problema más sin solución. Esa noche, después de otra cena caótica donde Sofía se negó a comer nada más que pasta simple, Ethan construyó y lanzó un cohete de botella de refresco en el salón, y Noah dibujó en la mesa del comedor con rotulador permanente. Me retiré al baño para un momento de paz. Sentada en el borde de la bañera, finalmente me derrumbé. Las lágrimas silenciosas se convirtieron en sollozos que me sacudían el cuerpo mientras años de frustración y resentimiento reprimidos salían a borbotones. Siempre había sido la confiable, la responsable, la que sacrificaba. ¿Y qué me había supuesto? Ser aprovechada, una y otra vez. Mientras me lavaba la cara, me miré el reflejo en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada estaba exhausta, derrotada. Pero debajo de eso, vi algo más, determinación. No me merezco esto, me susurré. Y por primera vez, realmente lo creí. Fue entonces cuando la idea comenzó a formarse. No por malicia, sino por autoconservación y la tardía comprensión de que a veces lo más amable que puedes hacer por ti misma y por los demás es dejar de permitir patrones destructivos. Hice 3 llamadas telefónicas esa noche. La primera fue a mi amiga Michelle en Nueva York, quien escuchó toda la desagradable historia sin interrupción. ¿Qué necesitas?, preguntó simplemente cuando terminé. Un lugar donde quedarme cuando vuelva a Nueva York, respondí. Podría no tener trabajo ya. Siempre tendrás un lugar conmigo, prometió. Y Sara, ya era hora de que te enfrentaras a ellos. La segunda llamada fue a Alex, mi asistente, explicándole mi plan de regresar a Nueva York y salvar lo que pudiera del lanzamiento de Heraisen. La tercera llamada fue la más difícil y la más importante. Llamé a mi tía Eleanor, la hermana de mi madre, que vivía justo a las afueras de Phoenix. Eleanor siempre había sido la oveja negra de la familia, principalmente porque señalaba el mal comportamiento en lugar de permitirlo. Ella y Brittany tenían una relación tensa porque Eleanor nunca dudó en criticar la crianza de Brittany. «¿Hicieron qué?», exclamó Eleanor cuando le expliqué la situación. Su indignación fue reconfortante. «Sé que es mucho pedir», dije, «pero los niños no deberían sufrir por el comportamiento de sus padres». «Tráelos», dijo Eleanor sin dudarlo. «Llevo años diciendo que esos niños necesitan estructura y consistencia». Mientras colgaba, una extraña calma se posó sobre mí. Por primera vez desde que llegué a Phoenix, me sentí en control. Tenía un plan. A la mañana siguiente, senté a los niños para tener una conversación honesta. «Os quiero mucho a todos», les dije. «Pero tengo que volver a Nueva York por mi trabajo. Os vais a quedar con la tía abuela Eleanor unos días hasta que vuestra mamá y abuelo regresen». Esperaba lágrimas o protestas, pero en cambio Ethan preguntó pensativamente, «¿Es porque hemos dado demasiados problemas?». Mi corazón se rompió un poco. Absolutamente no. Esto tiene que ver con responsabilidades y elecciones de adultos. Nada de esto es culpa vuestra. La tía Eleanor nos dejará tomar helado, quiso saber Noah. Estoy segura de que sí, sonreí. ¿Y tiene ese patio grande con un columpio de rueda, os acordáis? Sofía parecía preocupada. ¿Pero y mamá? ¿No se enfadará si no estamos aquí? De la boca de los niños, de verdad. Tu mamá tomó la decisión de irse de vacaciones, expliqué suavemente. Yo también estoy tomando una decisión. A veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles. Mientras procesáis esto, añadí, y prometo que haré videollamadas con vosotros todos los días hasta que vuestra mamá regrese. Con eso resuelto, comencé a documentar todo, tomando fotos del estado de la casa, guardando las mínimas instrucciones de Brittany y escribiendo notas detalladas sobre las necesidades y rutinas de cada niño. No estaba siendo vengativa, estaba siendo minuciosa. Luego, empaqué lo esencial de los niños y sus juguetes favoritos. Luego escribí una carta, tranquila, objetiva y sin disculpas, explicando exactamente por qué lo que habían hecho estaba mal y era perjudicial tanto para mí como para mi relación con ellos. Incluí los recibos de los gastos que había incurrido, desde mi vuelo hasta los comestibles que había comprado. Con cada acción, la niebla de obligación y culpa que me había rodeado durante años comenzó a disiparse. Esto no se trataba de venganza, se trataba de establecer finalmente los límites que deberían haber existido hace mucho tiempo. A la mañana siguiente, cargué a los niños y sus pertenencias en el coche de alquiler que había arreglado.
El viaje a casa de la tía Eleanor estuvo lleno de las charlas emocionadas de Ethan sobre su piscina, las preguntas de Sofía sobre cuándo volvería su madre, y los intentos de Noah de cantar la canción del alfabeto sin parar. La casa de Eleanor contrastaba notablemente con el caos de la de Brittany. La casa estilo español se encontraba en una parcela de medio acre con árboles cítricos maduros y un jardín bien cuidado. Las campanas de viento tintineaban suavemente desde el porche cubierto donde Eleanor esperaba, con una cálida sonrisa en el rostro. «Ahí están mis sobrinos nietos y mi sobrina nieta», dijo, bajando los escalones para saludarnos. Eleanor había criado a 3 hijos propios, todos ahora adultos exitosos, y tenía una forma natural con los niños que los calmaba de inmediato. Se arrodilló al nivel de Noah, admirando el dinosaurio de juguete que él le ofreció. Elogió las trenzas de Sofía y le preguntó a Ethan sobre su último proyecto de ciencias. Adentro, Eleanor había preparado dormitorios para cada niño con toques considerados como luces nocturnas y peluches. Los mostradores de la cocina tenían ingredientes para hornear galletas, una actividad que había planeado para esa tarde. «He despejado mi agenda para la próxima semana», me dijo Eleanor mientras los niños exploraban la casa. «Mi club de lectura puede arreglárselas sin mí, y Bárbara, la vecina, ayudará con la recogida en la escuela si es necesario». Le entregué la carpeta que había preparado con información médica, detalles de la escuela y rutinas diarias. «He incluido todo lo que sé, que no es mucho». Brittany no dejó mucha información. La expresión de Eleanor se tensó ligeramente. «Eso no me sorprende». «No te preocupes, lo resolveremos juntas». Sentamos a los niños para explicarles el arreglo de nuevo, asegurándonos de que entendieran que esto no era un castigo y que podían llamarme en cualquier momento. «Y nos divertiremos mucho», les aseguró Eleanor. «Pensé que podríamos hornear galletas hoy, y mañana quizás visitaremos el Museo de los Niños». Los ojos de Sofía se agrandaron. «Mamá nunca nos lleva al museo». «Bueno, la tía abuela Eleanor hace las cosas de forma diferente», dijo Eleanor con un guiño. Después de ayudar a acomodar a los niños, me encontré en la cocina de Eleanor, con una taza de té humeante delante de mí. «Estás haciendo lo correcto, Sara», dijo, uniéndose a mí en la mesa. «Brittany necesita aprender que sus acciones tienen consecuencias». «No estoy tratando de castigarla», dije, sintiéndome de repente insegura. «Simplemente ya no puedo sacrificar mi carrera y mi salud mental». «Eso no es castigo, querida. Eso es tener límites saludables, algo en lo que esta familia nunca ha sido buena». Eleanor me palmeó la mano. «Los niños estarán bien. De hecho, sospecho que prosperarán con un poco de consistencia y estructura». Asentí, sintiendo alivio y persistente culpa. «Llamaré todos los días para ver cómo están, y he reservado un vuelo de regreso tan pronto como mi situación laboral se estabilice». «Tómate el tiempo que necesites», me aseguró Eleanor. «Esta podría ser la llamada de atención que Brittany y tus padres necesitan». Antes de irme, abracé a cada niño con fuerza, prometiéndoles hacer videollamada esa tarde. Mientras me alejaba en coche, viéndolos saludar desde el porche de Eleanor, sentí una compleja mezcla de emociones, tristeza por dejarlos, rabia por haber sido puesta en esta posición, pero también una creciente sensación de empoderamiento. De vuelta en casa de mis padres, completé los últimos pasos de mi plan. Coloqué mi carta en el mostrador de la cocina donde no se podía pasar por alto. Configuró respuestas automáticas a los números de mi familia con un mensaje profesional explicando que no estaba disponible debido a la crisis laboral que su engaño había creado. Ordené la casa, documenté su estado con fotos y empaqué mis pertenencias. Como toque final, dejé los restos destrozados de mi portátil en la mesa del comedor, con una nota detallando exactamente cómo se había roto y el coste de reemplazo. Mi vuelo de regreso a Nueva York estaba programado para la tarde. Al cerrar la puerta principal tras de mí, sentí como si estuviera cerrando un capítulo de mi vida, no terminando el libro, sino quizás finalmente escribiéndolo según mis propios términos. Durante el vuelo, me concentré en salvar lo que pudiera del lanzamiento de Horizon. Usando el wifi a bordo y mi tableta, recreé partes de la presentación perdida y envié instrucciones detalladas a Alex por correo electrónico. Cuando aterrizamos en el JFK, tenía un plan para salvar tanto el evento como posiblemente mi trabajo. Michelle me recibió en el aeropuerto, abrazándome antes de que pudiera siquiera dejar mis maletas. «Estoy orgullosa de ti», dijo simplemente.
Mientras conducíamos a su apartamento, me puse en contacto con Eleanor. La videollamada mostró a 3 niños felices, con las caras manchadas de chocolate por hornear galletas, contándome ansiosamente su día. La tía Eleanor nos deja ayudar a cocinar, anunció Ethan con orgullo. Y tenemos que recoger nuestros juguetes antes de sacar otros nuevos, añadió Sofía, como si este concepto revolucionario la desconcertara y complaciera a la vez. Noah simplemente saludaba frenéticamente, gritando, «Te echo de menos, tía Sara», antes de salir corriendo para mostrarle una galleta al gato de Eleanor. «Se están adaptando maravillosamente», me aseguró Eleanor. «No te preocupes por nada aquí». Esa noche, en la habitación de invitados de Michelle, dormí mejor de lo que lo había hecho en días, libre del peso de las expectativas de los demás y segura de saber que finalmente había hecho lo correcto por todos, incluyéndome a mí misma. La explosión ocurrió exactamente como lo había anticipado. 3 días después de regresar a Nueva York, Brittany llamó desde el crucero, su voz estridente de pánico y rabia. «¿Qué quieres decir con que estás en Nueva York? ¿Dónde están mis hijos?» Mantuve el tono calmado y profesional que había practicado. «Los niños están seguros con la tía Eleanor. Tuve que regresar para salvar mi carrera después de ser manipulada para dejarla». «¿Abandonaste a mis hijos?» Prácticamente estaba chillando ahora. «No, Brittany. Me aseguré de que fueran cuidados de forma segura por un adulto responsable después de que su madre los abandonara para irse de crucero». Su tartamudeo fue interrumpido por mi padre tomando el teléfono. «Sara, ¿qué diablos crees que estás haciendo?» «Estableciendo límites», respondí con calma. «Algo que debí haber hecho hace años». «Te pedimos un simple favor». «Mentisteis sobre que mamá estaba gravemente enferma para manipularme para que volara a través del país». «Eso no es pedir un favor. Eso es explotación». «No seas tan dramática», se burló. «Fue solo una pequeña mentira piadosa. Una mentira que me costó $1,200 en billetes de avión, casi me cuesta mi trabajo y destruyó mi portátil de $2,000. Sin mencionar el daño emocional de pensar que mamá se estaba muriendo». Hubo una pausa. Luego la voz de mi madre apareció en la línea. «Cariño, sentimos si te sentiste engañada, pero la familia ayuda a la familia. Sabes que Brittany necesitaba este descanso». La disculpa cuidadosamente elaborada, que en realidad no era una disculpa, encendió aún más mi determinación. Si Brittany necesitaba ayuda, podría haber preguntado honestamente. Todos elegisteis el engaño en su lugar, lo que me dice que sabíais que lo que pedíais era irrazonable. ¿Así que abandonaste a 3 niños inocentes como venganza? La voz de mamá destilaba indignación fingida. Los niños lo están pasando maravillosamente con su tía abuela, quien les está proporcionando estructura y estabilidad. Hago videollamadas con ellos 2 veces al día. Esto no se trata de venganza. Se trata de consecuencias por las elecciones de los adultos. La conversación degeneró aún más con amenazas y chantajes emocionales que habrían aplastado a la vieja Sara. Pero me mantuve firme, terminando la llamada diciendo, «Estoy feliz de discutir esto cuando estéis listos para tener una conversación de adultos sobre límites y respeto». Durante los días siguientes, las llamadas y los mensajes de texto aumentaron. Brittany oscilaba entre la rabia, «has arruinado nuestras vacaciones», y la manipulación, «los niños lloran por mí». Papá amenazaba con todo, desde echarme del testamento hasta decirle a mi jefe lo irresponsable que era. Mamá intentaba la táctica de la culpa, afirmando que el estrés estaba afectando su salud, irónicamente similar a la mentira que lo inició todo. A pesar de todo, mantuve mis límites. Respondí a cada mensaje con la misma declaración tranquila, «los niños están seguros y bien cuidados. Podemos discutir esto cuando regreséis y estéis listos para tener una conversación respetuosa». Mientras tanto, en Nueva York, trabajaba sin descanso para salvar el lanzamiento de Horizon. Linda estaba comprensiblemente molesta, pero me dio una oportunidad de arreglar las cosas cuando vio mi determinación. Alex se había esforzado admirablemente en mi ausencia, manteniendo las cosas a flote hasta que regresé. «Te ves diferente», observó durante nuestro primer día de regreso en la oficina. «Más, no sé, sólida». Sonreí, sabiendo exactamente a qué se refería. Defenderme a mí misma había cambiado algo fundamental en mi forma de ser. Las actualizaciones de Eleanor eran consistentemente positivas. Bajo su cuidado,
Los niños estaban prosperando con rutinas consistentes y expectativas claras. El comportamiento de Ethan había mejorado drásticamente con el manejo adecuado de la medicación. Eleanor había contactado de inmediato a su pediatra, cuya información ya tenía como miembro de la familia. Sofía estaba floreciendo con la atención individual durante sus proyectos de arte. Incluso Noah tenía menos rabietas, respondiendo bien a los límites suaves pero firmes de Eleanor. Encontré la información del pediatra de Brittany en unos 5 minutos, me dijo Eleanor durante una de nuestras llamadas. Estaba en el cajón de su cocina, bajo una pila de menús para llevar. Todo lo que tenía que hacer era buscar. Una semana después de su crucero, el tono de los mensajes de mi familia comenzó a cambiar. Las acusaciones airadas dieron paso a una aceptación a regañadientes, luego a intentos incómodos de reconciliación. Quizás reaccionamos de forma exagerada, admitió papá en un mensaje de voz, pero aún así debiste haber discutido tus planes con nosotros antes de tomar una medida tan drástica. Fue lo más parecido a una admisión de culpa que jamás le había oído. Lo que realmente me sorprendió, sin embargo, fue la reacción de la familia extensa. Se había corrido la voz sobre lo sucedido, y en lugar de la condena unánime que mis padres claramente esperaban, muchos parientes me contactaron para expresar su apoyo a mis acciones. Ya era hora de que alguien se enfrentara a ellos, me envió mi prima Ashley por mensaje de texto. Brittany se ha estado saliendo con la suya durante años. Mi tío Tom, el hermano de papá, incluso llamó para decir, bien por ti, chica. Jim y Sandra han estado consintiendo el comportamiento de Brittany demasiado tiempo. Quizás esta sea la llamada de atención que todos necesitan. Incluso mi abuela, generalmente la primera en insistir en la armonía familiar a toda costa, envió una tarjeta que simplemente decía, a veces el amor significa establecer límites. Orgullosa de ti. Cuando mi familia regresó de su crucero, la opinión pública se había inclinado decididamente a mi favor. Volvieron a casa para encontrar no solo mi carta detallando su manipulación, sino también una comunidad menos dispuesta a pasar por alto su comportamiento que antes. Brittany llamó al día siguiente de su regreso, su tono apagado. Los niños parecen felices en casa de Eleanor. Me han estado contando todas las actividades, y las reglas. Dijo reglas como si fuera un concepto extranjero. Noah realmente recogió sus juguetes sin que se lo pidiera. Eleanor es buena con los niños, respondí neutralmente. Le siguió una larga pausa. No pensé en lo que mi petición le haría a tu trabajo, dijo finalmente. No era exactamente una disculpa, pero era lo más cerca que Brittany había estado de reconocer mi realidad en años. No, no lo pensaste, estuve de acuerdo. Y papá y mamá no pensaron en el impacto emocional de mentir sobre una enfermedad grave. Pensaron que no vendrías de otra manera, porque tengo mis propias responsabilidades. Responsabilidades de adultos que merecen respeto. La conversación terminó incómodamente, pero fue la primera vez que hablamos como iguales, en lugar de nuestra dinámica habitual de permitir /diagonal permitida. 2 días después, recibí el mensaje más sorprendente de todos, un mensaje de texto de mi padre que contenía solo 5 palabras, quizás tenías razón. Viniendo de él, era prácticamente una concesión total. El lanzamiento de Geraisen finalmente salió adelante con éxito, aunque con algunos elementos reducidos debido al tiempo perdido. Linda reconoció mi esfuerzo extraordinario para salvar el evento, y en un giro sorprendente, usó la emergencia familiar como palanca con el cliente. Sara logró ofrecer este calibre de evento a pesar de una auténtica crisis familiar, les dijo. Imagina lo que puede hacer sin tales obstáculos. Cuando volé de regreso a Phoenix 2 semanas después, esta vez en mis propios términos, con una visita claramente definida de 3 días, algo fundamental había cambiado en la dinámica de mi familia. No era perfecto, ni mucho menos. Pero por primera vez, hubo un reconocimiento de que yo tenía derecho a establecer límites y que cruzarlos tenía consecuencias. 6 meses después de lo que mi prima Ashley había apodado la gran rebelión de la niñera, me encontré de regreso en Phoenix para una visita de fin de semana. La primavera había traído flores silvestres del desierto y un tentativo nuevo crecimiento también en mis relaciones familiares. Los cambios eran sutiles pero significativos. Brittany de hecho me había llamado 2 semanas antes para preguntarme si podía cuidar a los niños una sola tarde durante mi visita, en lugar de asumir mi disponibilidad. Mis padres habían dejado de chantajearme cuando no podía asistir a eventos familiares aleatorios. Lo más sorprendente,
todos habían empezado a reconocer mi carrera como una prioridad legítima en lugar de un obstáculo inconveniente para mis obligaciones familiares. Ethan corrió a abrazarme cuando llegué, mostrándome orgulloso su cinta de la feria de ciencias. Y Eleanor me ayudó con la investigación, explicó. Y mamá se aseguró de que tuviera tiempo para trabajar en ella todos los días. Sofía, más reservada pero igualmente emocionada, había preparado una rutina de baile para enseñarme. Practico durante 30 minutos todos los días ahora, me informó seriamente. Mamá me consiguió una tabla para seguir mi progreso. Incluso el pequeño Noah parecía más centrado, saludándome con un abrazo sorprendentemente suave en lugar de su antiguo enfoque de placaje. Hemos estado trabajando en formas apropiadas de mostrar afecto, explicó Brittany, con un toque de defensividad en su tono, pero también orgullo genuino. Mi hermana también había cambiado. No drásticamente, los leopardos no cambian completamente sus manchas de la noche a la mañana, pero de manera significativa. Había empezado a tomar clases de crianza en el centro comunitario, motivada inicialmente por la influencia de Eleanor, pero continuando por su cuenta. Me di cuenta de que en realidad no sabía lo que estaba haciendo, admitió durante un raro momento de vulnerabilidad mientras estábamos sentadas en el patio mientras los niños jugaban en el jardín. Simplemente esperaba que todos llenaran los huecos por mí. Ser padre es difícil, reconocí. No me imagino hacerlo sin apoyo. Pero me aproveché de ese apoyo, dijo, mirando fijamente su helado. Especialmente de ti. Durante años. Era lo más parecido a una disculpa que esperaba obtener, y lo acepté por lo que era, crecimiento. Mis padres también habían hecho ajustes. Mamá había dejado de defender reflexivamente cada acción de Brittany. Papá había comenzado a reconocer mis logros profesionales, incluso haciendo preguntas reflexivas sobre mi trabajo. El cambio más profundo, sin embargo, fue dentro de mí. La crisis me había obligado a articular y defender mis límites de maneras que nunca antes había hecho. El cielo no se había caído. Mi familia no me había repudiado. De hecho, nuestras relaciones habían mejorado con expectativas más claras y respeto mutuo. Profesionalmente, no solo había sobrevivido, sino que había prosperado. Linda había reconocido mis habilidades de gestión de crisis durante la debacle de Geraisen, y me habían ascendido a socia 3 meses después. Mi nuevo puesto venía con más responsabilidad, pero también con más flexibilidad para manejar mi propio horario, incluyendo tiempo razonable para visitas familiares, en mis términos. Ese domingo por la noche, nos reunimos para cenar en casa de mis padres. Brittany de hecho había cocinado en lugar de pedir comida para llevar, y los niños habían ayudado a poner la mesa. La conversación fluyó más fácilmente que en años, con todos teniendo la oportunidad de hablar sin interrupciones ni menosprecios. Después de la cena, mientras estábamos sentados en el salón, papá carraspeó de esa manera que señalaba que tenía algo importante que decir. Vuestra madre y yo hemos estado pensando un poco, comenzó, pareciendo incómodo pero decidido, sobre lo que pasó el otoño pasado. La habitación se quedó en silencio. No habíamos abordado directamente el incidente desde que ocurrió. No debimos haberte mentido, continuó. Estuvo mal, y demostró una falta de respeto por tu vida y tus compromisos. Mamá asintió, añadiendo, te dimos por sentada durante mucho tiempo, Sara. Esperábamos que dejaras todo cada vez que Brittany necesitaba algo. Lo sentimos. Papá terminó simplemente. Las palabras quedaron en el aire, preciosas e inesperadas. No lo sentimos pero, no sentimos que te sintieras así. Simplemente lo sentimos. Una disculpa real. Gracias, dije, con la emoción ahogando mi voz. Eso significa mucho para mí. Brittany, que nunca fue de manejar momentos emotivos con gracia, intervino. Y he estado intentando ser más autosuficiente. Eleanor me ha estado ayudando con el presupuesto y los horarios. Miró a nuestra tía, a quien había invitado a cenar a mi petición. Eleanor sonrió alentadoramente. Brittany ha hecho un progreso notable. No me ha pedido que cuide a los niños con poca antelación ni una sola vez este mes. Pequeños pasos, admitió Brittany con una risa autocrítica. Más tarde esa noche, mientras me preparaba para ir a mi hotel, Ethan se me acercó con una expresión seria. ¿Todavía estás enfadada con mamá y la abuela y el abuelo?, preguntó. Me arrodillé a su nivel. No estoy enfadada, Ethan.
Estaba herida y decepcionada, pero lo estamos superando. Asintió pensativamente. Mamá explicó que tienes un trabajo importante en Nueva York, como ella tiene un trabajo importante siendo nuestra mamá. Así es, estuve de acuerdo, conmovida por esta evidencia de la perspectiva cambiada de Brittany. Y dijo, todo el mundo merece respeto, incluso cuando dicen que no. Lo abracé fuerte, con el corazón lleno. Tu mamá tiene toda la razón en eso. Mientras conducía a mi hotel, reflexioné sobre los regalos inesperados que habían surgido de ese doloroso episodio. Al defenderme finalmente, no solo había ganado autorrespeto, sino que de hecho había ayudado a mi familia a crecer. Nuestras relaciones eran más saludables ahora, construidas sobre el respeto mutuo en lugar de la obligación y la culpa. El camino a seguir no siempre sería fácil. Los viejos patrones tienen una forma de reafirmarse en momentos de estrés. Pero ahora teníamos una nueva conciencia, y herramientas para comunicarnos con más honestidad. Por primera vez en mi vida adulta, me sentí como un miembro igual de mi familia, en lugar de simplemente la confiable con la que se podía contar para sacrificarse sin quejarse. A veces, lo más cariñoso que puedes hacer por los demás es mostrarles cómo tratarte correctamente. A veces, una sonrisa ante la manipulación, seguida del establecimiento de límites firmes, puede cambiar no solo tu vida, sino las vidas de quienes te rodean. Si alguna vez te has encontrado en una situación similar, dada por sentada, manipulada o se espera que sacrifiques continuamente tus necesidades por los demás, espero que mi historia te dé coraje. Establecer límites no es egoísta. Es necesario para relaciones saludables. Y a veces, quienes más se resisten a tus límites son quienes más los necesitaban desde el principio. Me encantaría escuchar vuestras historias sobre el establecimiento de límites con miembros de la familia. ¿Alguna vez habéis tenido que tomar una postura como yo? Dejad un comentario a continuación compartiendo vuestra experiencia. Y no olvidéis suscribiros para escuchar más historias sobre cómo navegar dinámicas familiares complicadas. Si esto os ha resonado, dadle un me gusta y compartidlo con alguien que quizás necesite escuchar que está bien priorizar su propio bienestar. Gracias por escuchar mi viaje, y recordad, el verdadero apoyo familiar va en ambas direcciones.